Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 25 y 27 de julio de 2025. En Ucrania, el ejército ruso ha logrado avances significativos en tres frentes estratégicos en el este y sur del país, en Konstantinovka, Pokrovsk y Zaporilla. En el eje de Konstantinovka, la toma de Yablonovka ha comprometido gravemente las líneas de suministro ucranianas, aislando a unidades al sur del embalse de Klebanvik. En la dirección de Pokrovsk, las tropas rusas del grupo de fuerzas centro han capturado Sverevo y Novokonomiskoye, amenazando las defensas ucranianas en torno a la ciudad de Mirnograd y presionando otros puntos clave, como es el caso de la mina de Krasnoyarskaya. En el frente de Zaporilla, tras asegurar Kamenskoye, fuerzas aerotransportadas rusas han iniciado el asalto a Stepnogorsk, consolidando el control sobre Plavny y acercándose al Dnieper, con el objetivo de desestabilizar aún más las líneas defensivas ucranianas en el área. Los ataques tanto rusos como ucranianos han continuado a lo largo de todo el fin de semana. Uno de los ataques más significativos ocurrió la noche del 26 de julio, cuando drones ucranianos atacaron la planta de Radio Signal en el krai de Stavropol, una instalación clave del complejo militar industrial ruso ubicado a unos 500 kilómetros de territorio ucraniano. Según una fuente del Servicio de Seguridad ucraniano, SBU por sus siglas en ucraniano, los ataques han dañado edificios que albergaban maquinaria costosa y talleres electrónicos. El objetivo fue interrumpir la producción de equipos de guerra electrónica para las aeronaves rusas y debilitar la capacidad militar del adversario. Sobre el conflicto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reconocido las dificultades que enfrenta su ejército en el frente, afirmando que la situación es dura para ambos bandos, aunque considera positivo que también lo sea para las fuerzas rusas. Zelensky ha destacado que los soldados rusos muestran escasa motivación para luchar, a diferencia de sus líderes. Aún así, ha advertido que Rusia cuenta con mayor número de tropas, más presión y una movilización mucho más amplia, lo que implica mayores riesgos para Ucrania. Sin embargo, ha asegurado que el enemigo no ha conseguido avances significativos en lo que va de año. Durante el fin de semana han continuado las salidas a la calle de los ucranianos para protestar contra la nueva ley que afecta a las agencias anticorrupción. En este sentido, unos 70 diputados del partido oficialista Siervos del Pueblo, liderado por Volodymyr Zelensky, podrían oponerse a restituir la independencia de las agencias anticorrupción de Ucrania. Parece ser que temen que al recuperar su autonomía estas instituciones actúen por venganza, tras haber sido previamente subordinadas al fiscal general mediante la controvertida ley. Esta normativa, aprobada y firmada rápidamente, ha generado fuertes críticas por parte de aliados internacionales y organizaciones civiles ucranianas. El nuevo proyecto para revertir esa ley se debatirá el 31 de julio, aunque persisten dudas sobre su aprobación. Las tensiones han aumentado tras las declaraciones del jefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Oleksandr Klimenko, quien ha afirmado que su oficina investigará cómo se ha gestado la anterior ley. Klimenko ha defendido la independencia de las instituciones y negó cualquier motivación política en sus investigaciones, señalando que solamente quienes están involucrados en corrupción deberían temer por sus acciones. Según Oleksandr Sisky, nuevos sistemas de defensa aérea para Ucrania ya estarían en camino después de conversaciones con el principal comandante europeo de la OTAN. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que planea pedir a sus aliados europeos que ayuden a cubrir los salarios de los soldados ucranianos en respuesta a los crecientes problemas de reclutamiento. Además, Ucrania ha solicitado 6.000 millones de dólares para aumentar la producción de drones interceptores y 25.000 millones anuales para sostener la fabricación de misiles, drones y sistemas de guerra electrónica. Estas necesidades se han discutido actualmente con la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y el Reino Unido. Zelensky también ha reiterado su petición de 10 sistemas de defensa antiaérea Patriot. Según el diario The Telegraph, uno de estos sistemas y sus misiles interceptores habrían sido entregados recientemente como parte de un acuerdo entre Alemania y los Estados Unidos. Con respecto a las negociaciones, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado que es improbable que se celebre una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky antes de finales de agosto. Ha argumentado que un proceso tan complejo no puede completarse en apenas 30 días. Peskov ha señalado que la postura rusa está reflejada en un borrador de memorando entregado a Ucrania al principio de las negociaciones y ha destacado que las posiciones de ambas partes siguen siendo diametralmente opuestas, lo que implica que aún queda mucho trabajo por delante para poder alcanzar un acuerdo. Por su parte, el jefe negociador ruso, Vladimir Medinsky, ha ofrecido un balance de las conversaciones con Ucrania celebradas en Estambul durante esta semana. Según él, Rusia ha devuelto más de 7.000 cuerpos de soldados ucranianos caídos, mientras que ha recibido pocos de sus propios soldados, ofreciendo entregar otros 3.000 a Kiev. Ha propuesto también entregar 3 grupos de trabajo, político, humanitario y militar, y declarar treguas temporales para evacuar heridos y recuperar cuerpos del frente de batalla. Ha acusado a Ucrania de incumplir acuerdos, señalando que 30 residentes de la provincia rusa de Kursk continúan detenidos. Sobre una posible reunión entre Putin y Zelensky, ha indicado que solamente debería darse para firmar un acuerdo ya consensuado. A pesar de que las posiciones siguen distantes, dice que las partes han acordado mantener el diálogo.
Rusia ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el 31 de julio con el objetivo de debatir los obstáculos a una solución diplomática del conflicto en Ucrania. El representante adjunto ruso ante la ONU, Dmitry Polyansky, ha acusado a Occidente de impedir negociaciones directas entre Moscú y Kiev y de preferir prolongar el conflicto utilizando a los ucranianos contra Rusia. Según ha indicado, la reunión buscará centrarse en los intentos de socavar las vías diplomáticas, incluyendo el proceso iniciado ya en Estambul. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha propuesto el 25 de julio sustituir la plena adhesión a Ucrania a la Unión Europea por una cooperación estratégica, argumentando que integrar a Kiev implicaría trasladar el conflicto con Rusia al corazón de Europa. Orbán considera que su propuesta es más pragmática y beneficiosa para ambas partes. Además, ha subrayado que Hungría no desea volver a ser un estado tapón entre bloques enfrentados, como ocurrió durante la Guerra Fría. Además, según una consulta nacional organizada por su gobierno, el 95% de los participantes se opuso a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Según Volodymyr Zelensky, Ucrania planea acuerdos de drones con Estados Unidos valorados en hasta 30.000 millones de dólares. En Oriente Próximo, el ejército israelí anunció el viernes que ha eliminado en el norte de Gaza al jefe de la Dirección de Contrainteligencia del Aparato de Seguridad General de Hamás. Este habría sido el responsable de suprimir la oposición al gobierno de Hamás, frustrar el espionaje contra el grupo y proteger a los altos funcionarios y activos dentro y fuera de la franja de Gaza. El sábado la Fuerza Aérea israelí llevó a cabo ataques contra más de 100 objetivos en la franja de Gaza. Casi 90 personas habrían muerto el viernes en toda la franja. El sábado se ha reanudado el lanzamiento de ayuda humanitaria sobre la franja de Gaza desde aviones de transporte. A pesar de que el ejército israelí ha asegurado que no hay hambruna en la franja, el hecho de que tengan que volver a entregar ayuda alimentaria por vía aérea puede mostrar que el actual sistema de reparto dirigido por la Fundación Humanitaria de Gaza sería insuficiente. Por otro lado, el ejército israelí anunció que el domingo empezaría una pausa táctica local durante unas horas determinadas con razones humanitarias en determinadas zonas de la franja de Gaza. Se permitiría a las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias entrar en la franja para entregar y distribuir ayuda humanitaria. De hecho, tanto Emiratos Árabes Unidos como Jordania han lanzado ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza en coordinación con Israel para ayudar con la falta de alimentos en la franja. En el plano internacional, el portavoz del gobierno alemán ha dicho que la seguridad de Israel es de suma importancia para su gobierno, por lo tanto, no tiene previsto reconocer un Estado palestino a corto plazo. En Siria se han informado de enfrentamientos entre milicias tribales y fuerzas drusas en Walgaz, en la zona de Subaida. Durante la noche del viernes al sábado, fuerzas de operaciones especiales estadounidenses fueron desplegadas en la gobernación de Alepo para realizar una operación junto con las fuerzas del ejército sirio. La operación ha resultado en la eliminación de varios terroristas y un líder del Daesh, según fuentes norteamericanas. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado una posible venta militar a Egipto por 4.670 millones de dólares que incluiría el Sistema Nacional Avanzado de Misiles Tierra-Aire, conocido como NASAMS. El paquete contempla la entrega de 4 radares AN-MPQ-64 Sentinel, cientos de misiles, docenas de unidades de guía, así como apoyo técnico, logístico y de ingeniería por parte de personal estadounidense. De concretarse el acuerdo, 26 empleados del Gobierno de Estados Unidos y 74 contratistas se desplegarían en Egipto durante un tiempo prolongado para proporcionar entrenamiento y asistencia operativa al ejército egipcio. En Irán, militantes del grupo Jaish al-Adl atacaron el edificio judicial y mataron al menos 5 civiles en la zona de Zaredán, Sistán y Baluchistán. Los militantes, que posteriormente fueron abatidos por las fuerzas de seguridad, portaban al menos un fusil AKM. En Europa, el Banco Nacional de Serbia ha anunciado que repatriará todas sus reservas de oro desde el extranjero, con el objetivo de proteger estos activos ante la creciente incertidumbre global. Según ha informado a Bloomberg, esta decisión forma parte de una estrategia iniciada en 2021, motivada por la inestabilidad geopolítica y económica mundial. Una vez completado el proceso, Serbia será el único país de Europa del Este que guarda todo su oro en territorio nacional, rompiendo con la práctica habitual de almacenarlo en centros financieros internacionales. Estados Unidos anunció la concesión de una garantía de préstamo de 4.000 millones de dólares a Polonia para adquirir equipo militar estadounidense en uno de los mayores paquetes de financiación militar reciente. El Departamento de Estado ha destacado el papel clave de Polonia como aliado estratégico en el flanco oriental de la OTAN y su liderazgo en inversión en defensa. Esta medida refuerza la preparación militar ante la creciente inestabilidad regional, según el gobierno polaco. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Unión Europea intensificó su relación con Azerbaiyán para reducir su dependencia del gas ruso, calificándolo de socio clave. Desde entonces, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, ha consolidado su poder recuperando el control de Karabaj y reprimiendo a la oposición y a la prensa, mientras acumulaba un quinto mandato. A pesar de las críticas del Parlamento Europeo y los llamamientos a sanciones, los líderes de la Unión Europea han evitado condenar públicamente el régimen. Visitas como la de Kaja Kallas han generado controversia por no abordar la situación de los derechos humanos. Diversos críticos sostienen que la política energética de Bruselas ha silenciado las preocupaciones sobre democracia y represiones en el país. Por su parte, la Unión Europea niega haber dejado de lado estos temas.
Tras una reunión en el Reino Unido, Donald Trump y Ursula von der Leyen han acordado un nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. La mayoría de las exportaciones de la Unión Europea con destino al mercado estadounidense recibirán solamente un arancel del 15%. En Rusia, el Servicio Federal de Seguridad, FSB por sus siglas en ruso, ha informado que 20 personas fueron detenidas en las regiones de Moscú, Novosibirsk, Tomsk y Altai, acusadas de operar centros de llamadas fraudulentas supuestamente dirigidos desde Ucrania. Según el FSB, estas redes han estafado a ciudadanos rusos mediante fraudes telefónicos, con al menos 33 casos documentados y pérdidas superiores a los 200 millones de rublos, unos 2,5 millones de dólares. Durante los arrestos se han incautado dispositivos electrónicos, armas no registradas, drogas, dinero en efectivo, vehículos de lujo y joyas. En Asia, entre el 25 y 27 de julio, Tailandia y Camboya han protagonizado el enfrentamiento fronterizo más sangriento en más de una década, desencadenando una grave crisis humanitaria y un aumento alarmante del riesgo de guerra total. Más de 150.000 personas han sido desplazadas por la violencia, que se ha extendido a lo largo de 12 puntos fronterizos e incluso ha alcanzado regiones costeras del Golfo de Tailandia. La intensidad del conflicto, marcada por el uso de artillería pesada, cohetes, tanques y ataques aéreos, ha causado al menos 33 muertos, 20 en Tailandia y 13 en Camboya, y más de 100 heridos confirmados. El origen inmediato del conflicto no se ha detallado con precisión, pero ambos países han acusado mutuamente de iniciar las hostilidades. Tailandia ha desplegado el plan Chakabong-Sebunabat, un esquema estratégico de 3 fases que contempla la movilización de fuerzas terrestres, aéreas y navales. Ha declarado la ley marcial en varios distritos del este del país y ha asegurado que más de 100 soldados camboyanos habrían muerto en los combates, cifra que Camboya no ha confirmado y que probablemente forme parte de una guerra informativa paralela. Por su parte, el gobierno camboyano ha sostenido que su respuesta ha sido puramente defensiva y ha acusado a Tailandia de una agresión deliberada y premeditada. El viceministro de Asuntos Exteriores camboyano ha denunciado que el plan militar tailandés fue coordinado al más alto nivel político y castrense, lo que para Phnom Penh evidencia una intención ofensiva muy clara. Ambas partes han asegurado estar abiertas a una tregua, pero se han responsabilizado mutuamente de obstaculizar los esfuerzos diplomáticos. El conflicto ha provocado una ola de desplazamientos masivos a ambos lados de la frontera, particularmente desde la provincias tailandesas de Surin, Sisaket, Burinam y Ubon Ratchathani, así como desde Preah Vihear en Camboya. El sábado, el presidente estadounidense Donald Trump ha intervenido públicamente en el conflicto, afirmando que había mantenido conversaciones directas con los líderes de ambos países y advirtiéndoles que no firmaría acuerdos comerciales con ninguna de las partes si el conflicto continuaba. Según Trump, tanto el primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechaychai, como el primer ministro camboyano Hun Manet han accedido a reunirse de inmediato para negociar un alto el fuego. Hun Manet ha expresado su disposición a un cese inmediato e incondicional de hostilidades, agradeciendo a Donald Trump su mediación, mientras que Tailandia se ha mostrado más cautelosa y ha pedido intenciones sinceras por parte de Phnom Penh, aunque también ha expresado voluntad de entablar un diálogo bilateral lo antes posible. La comunidad internacional está observando con preocupación esta situación, especialmente la ASEAN y actores externos como los Estados Unidos, ante el riesgo de que la crisis se desborde. Aunque se ha anunciado una posible reunión para negociar un alto el fuego, el hecho de que los combates hayan continuado hasta el sábado por la noche con ataques aéreos y navales plantea dudas sobre la viabilidad de un cese inmediato de las hostilidades. Las próximas horas y días serán clave para determinar si prevalece la diplomacia o si el sudeste asiático entra en otra espiral de guerra abierta. En África, el 25 de julio, fuerzas estadounidenses han realizado una operación terrestre en Puntlandia, Somalia, capturando a varios miembros del ISIS Somalia. Entre los detenidos figuraría Abdiweli Mohamed Yusuf, alias Abdiweli Wallach, jefe de financiación del grupo desde 2019. La operación ha sido confirmada por el Comando de África de Estados Unidos, el AFRICOM, que aún está evaluando los resultados. La Fuerza de Defensa de Puntlandia, aliada en la operación, ha destacado el éxito del arresto. Militantes de Al-Shabaab se están acercando a la estratégica ciudad de Majas, en la región de Hiran, en el centro de Somalia, un punto crítico del conflicto en la vacilante campaña de contrainsurgencia del país. La ciudad, antaño un símbolo de la ofensiva del gobierno somalí de 2022 y punto clave de su movilización, ahora está bajo amenaza inminente mientras los insurgentes avanzan desde múltiples frentes. En julio, combatientes del grupo yihadista Jamaat al-Nusra al-Islam wal-Muslimi, Jotanim, vinculado a Al-Qaeda, han llevado a cabo ataques simultáneos contra 7 puestos militares en Mali, capturando 3 cuarteles del ejército. Mientras tanto, las autoridades malienses afirman haber abatido a más de 80 terroristas. Jotanim asegura haber matado a decenas de soldados y destruido más de 100 vehículos. Los ataques, extendidos a lo largo de grandes distancias, evidencian la creciente capacidad ofensiva del grupo y suponen una amenaza para regiones hasta ahora estables, como era la frontera con Senegal, clave para el comercio de Mali. Un ataque atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas, FDA, un grupo vinculado al Estado Islámico, ha dejado decenas de muertos en una iglesia católica en Comanda, en el este de la República Democrática del Congo. El atentado ocurrió durante una vigilia nocturna y también ha afectado a viviendas y comercios. Los líderes locales han criticado la falta de seguridad pese a la presencia de fuerzas del orden y han exigido una intervención militar urgente, advirtiendo que los atacantes aún estarían en la zona.
Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.